¿Cuál es la realidad camper de la que no se habla? Hoy hablo con mi amiga Ana, que confesó estar agotada de esta vida camper. Bueno, ¿qué es lo que hizo a Ana tomar la decisión de dejar de vivir en una camper? ¿Cuál es la realidad de la vida nómada sobre ruedas? Pues en el podcast de Viajando Simple de hoy hablamos con una psicóloga que habla claro sobre este estilo de vida. Bienvenidos a Viajando Simple, el podcast donde hablo sobre vivir y viajar en furgoneta. Yo soy Íñigo, autor del libro Cómo vivir y viajar en furgoneta, y en estos episodios comparto mis aprendizajes llevando un estilo de vida algo alternativo. Me encanta el tema del que vamos a hablar hoy. Además que hablar con nuestra invitada siempre es un verdadero placer. Yo conocí a Ana en 2024 en Fuerteventura, mientras ella vivía en su furgoneta. Pero bueno, ahora ya no está viviendo ahí. Bueno, ahora mismo concretamente nos va a hablar desde un santuario de animales, porque está haciendo un voluntariado en Asturias, pero también ha viajado por Sri Lanka y ahora en cambio está como más afincada ya en una casa en Fuerteventura. Pero vamos, yo estoy 100% seguro de que más pronto que tarde va a volver a viajar en camper, porque me consta de que es algo de que lo que ella disfruta un montón. Así que esto es momentáneo. Así que nada, veréis como Ana también tiene una particularidad de una furgoneta en la que, bueno, yo personalmente haría algunos cambios que ya se los digo por ahí. Y si Ana o cualquier otra persona quiere buscar un taller camper para hacer cambios en su vehículo, pues ya sabéis que yo personalmente os ayudo en camperizando.es a buscar un taller camper. Es gratis para vosotros. Os pongo en contacto con los mejores talleres que pueden hacer lo que vosotros necesitáis en la zona en la que estéis. Y no, es muy fácil. Solo tenéis que esperar a que os contacten esas empresas después de haber rellenado un pequeño formulario en nuestra web de Camperizando. Así que nada, os voy a dejar con esta crack, que además me pone en un pequeño aprieto en este episodio, algo bastante distinto. Ya sabes, al final grabar con amigos yo creo que siempre es divertido y bueno, pues te saca un poco de este ciclo en el que yo ando grabando podcast normalmente, ¿no? Así que nada, ya vais a ver qué súper charla interesante y me encantaría escuchar las conclusiones a las que llegáis vosotros. Ahora sí, ya estamos con Ana. Y Ana, si quieres, para empezar, cuéntanos un poco, a ver, ¿por qué se te ocurrió esta maravillosa y loca idea de empezar a vivir en una furgoneta? A ver, principalmente, obviamente, porque al final me encantaba la vida camper, o sea, ya había viajado antes en camper y ya tenía mi camper. Entonces, como que esa sensación, ¿no?, de estar muy conectado a la naturaleza me encantaba. Pero también porque al final a mí me pilló en un momento de que yo realmente quería romper con la vida que llevaba, ¿no? Que era la vida de Barcelona, de estrés, de rutina, de un trabajo de 9 a 5, ¿no? Entonces, como que yo sabía que quería viajar y, de hecho, yo siempre explico, ¿no?, que cuando estaba en ese trabajo, lo único que pasaba por mi mente era como que quería ir a Fuerteventura, porque es un sitio súper guay para camper, pero también un sitio que ya sabía que me gustaba muchísimo. Y también lo que pensaba es que yo lo único que quiero es ver las estrellas por la noche, ¿no? Y obviamente pues en camper puedes encontrar sitios muy guays. Entonces nada, fue un poco de decir, pues lo dejo todo, hice un poco de ahorros y me fui a ver qué pasaba. Más o menos, ¿con qué edad lo hiciste y también cómo se lo tomó tu familia? Pues lo hice con 26 años. Y bueno, la verdad es que tengo suerte porque mi familia, aunque no entiendan lo que hago o mis sueños o mi filosofía de vida, me apoyan, ¿no? Entonces, en el momento de comunicárselo, que para mí fue un poco sensible, ¿no? Porque, claro, mis padres son de estos de tienes que estudiar, tienes que trabajar, tienes que tener un futuro, una casa, ¿no? Y eso es un poco lo que esperaban, pues, de sus hijas. Para mí, pues, fue complicado comunicárselo y no, al revés, me encontré una respuesta al final súper bonita de cuenta con nosotros para lo que necesites. Qué guay. Qué suerte y que a veces poco habitual, ¿no? En mi caso fue todo lo contrario. Y si quieres, que es algo también bastante importante, o por lo menos yo lo veo así, el tipo de furgoneta en el que, la que tenías y en la que empezaste a vivir como tal. ¿Qué furgoneta tienes? Pues yo tengo una Citroën Space Tourer, que es como
digamos como la California, pero un poquito más pequeña, pero no tan pequeña como podría ser una Berlingo, ¿no? O sea, un poco más Sí. grande. Y no tiene techo elevable. Entonces, realmente es una furgoneta pequeña para vivir, que tiene lo básico, o sea, tiene lo mínimo necesario para vivir, que es la cama, agua, ducha, nevera, tengo calefacción y luego camping gas. Y con Sí. eso una vida súper simple. Sí, súper, súper simple. Además, si no me equivoco, no sé si ahora lo has cambiado, pero que tampoco tienes placas solares, ¿no? Sí que tienes una segunda batería que recargas mientras la conduces, pero ¿cómo vas también con el tema eléctrico? Efectivamente, sí. O sea, tengo una segunda batería que se carga conduciendo y ahora tengo una Blue Yeti y con eso algo mejor. Pero sí, sí, también eso es un tema, sí, sí. Sí, no, el tema de ir justo a electricidad, sobre todo mientras trabajas, ahora luego contaremos un poco más de tu trabajo, que además es muy, muy interesante, pero sí, yo me doy cuenta que es algo estresante, ¿no? Y no solo eso, también algo que has mencionado es que tienes un camping gas, pero sí, el cocinar en un sitio pequeño o que normalmente cocines fuera, que es algo que yo lo he hecho durante muchísimo tiempo. O sea, yo no siempre he tenido un camión, ni he tenido todas las facilidades y, joder, yo recuerdo que era complicado y además tú, sobre todo pasando tanto tiempo en Fuerteventura, que como todos sabemos, para bien y para mal, hace mucho viento y cocinar pues fuera con viento y tal se complica, ¿no? ¿Qué dirías que son un poco las cosas más complicadas que ves de vivir en una furgoneta concretamente como la tuya, una furgoneta más o menos pequeña, ¿no? Para vivir. De solamente vivir, ¿no? Porque yo creo que también ahí tienes que considerar cuál es tu contexto vital. Porque no es lo mismo cuando tú estás simplemente viajando, ¿no? Que cuando tú estás trabajando o si Sí. estás trabajando online o trabajando presencialmente. Entonces, si solo hago referencia a lo que es la furgoneta, pues, bueno, es que claro, es que entra mucho el contexto vital, ¿no? Porque yo creo que si tú estás viajando, creo que el tema del espacio es relativamente poco importante, porque al final cuando tú vas a un sitio, pues estás explorando, ¿no? Estás como mucho tiempo fuera, como que no buscas tanto, ¿no? Tener ese espacio dentro. Mm. Mm, pero bueno, a ver, así como cositas que podría decir de mi furgo, sí, pues tal vez que es pequeña. El tema de que no tenga techo elevable para mí era algo que también me lo noté, sobre todo en cuanto a la espalda, importante. Y, y luego que también en Portaventura lo que dices, ¿no? Hace mucho viento, entonces me tocó mucho cocinar dentro. Mm, y eso también lo que me he notado, que parece una tontería, pero me he notado que he perdido mucha fuerza en las piernas por estar como tan sentada siempre dentro del coche, ¿no? Por así decirlo. Sí, Mm, ¿Y qué más? interesante. Y luego también yo creo que una de las cosas como más que también a mí más tal vez me ha afectado es el tema de la intimidad, porque a veces estás en un sitio, o sea, hagas lo que hagas, siempre estás expuesto a que te vean, ¿no? En ese tipo de furgoneta, porque la mayoría de cosas las tienes que hacer fuera. Y no es que hagas nada extraño, pero al final siempre estás como con esa visibilidad y ese posible juicio, ¿no? Desde fuera. Sí, Y eso al final también tienes que aprender a sobrellevarlo. sí. Sí, sí, totalmente. Y al final me doy cuenta que, joder, yo me acuerdo la primera furgoneta que tuve, ¿no? Al final era una monovolumen que tumbaba todos los asientos de atrás y lo hacía cama. Yo decía, ¿para qué quiero más, no? Si en realidad yo lo que quiero es dormir dentro. Ya tengo una mesa que saco fuera. Claro, esto era en Australia también, que esto era más fácil, sobre todo en aquella época, hace más de 10 años. Y sí, pues decía, ¿para qué quiero más, no? Pero luego poco a poco me di cuenta, empecé a valorar el espacio interior, ¿no? Y lo que tú dices, pues oye, quiero estar dentro, no quiero estar en algún momento fuera y expuesto a todo lo que hay y sí, y me doy cuenta y bueno, ya ve la gente también un poco que escucha el podcast, el progreso de ir a vehículos más grandes, ¿no? Pero algo
creo que es bastante común, que yo no he vivido, que tú sí con esta furgoneta y muchísima gente, es que tienes un vehículo que en realidad es muy caro. O sea, es un vehículo bastante moderno, que bueno, pues para mí le faltan muchas facilidades, como ya tiene un poco de espacio, de un sistema eléctrico mejor y tal, pero en realidad es un vehículo, cuenta un poco como cuántos kilómetros tiene, de qué año es y más o menos si sabrías decir como cuánto puede costar en el mercado ahora mismo. Mm, o sea, mi furgo tiene unos 110.000 kilómetros y es del 2019. O sea, en realidad me he estado moviendo bastante. Mm, pero no te sabría decir cuánto cuesta actualmente. Yo no sé si alrededor de 20.000, pero no sé, es que no, estoy un poco fuera del Sí. mercado en ese sentido. Sí, yo en ese modelo de furgonetas tampoco sabría decirte, pero un poco a lo que voy, a lo que siento, y yo creo que en su día ya lo hablé contigo, que yo me cuesta, ¿no? El entender por qué el tener una furgoneta de un valor tan alto y en mi cabeza, pues que tenga tantos hándicaps en cuanto a comodidad, ¿no? Porque al final por el precio, no tengo ni idea, ¿eh? Si vale 20.000, es que yo creo que por 20.000 te puedes tener al final un vehículo mucho más grande, mucho más cómodo con esto, pero pues en vez de 100.000 kilómetros, pues igual tiene 300.000. Pero yo que he tenido un montón de vehículos con esa cantidad de kilómetros, no he tenido problemas y siento que, bajo mi punto de vista, yo al final siempre cuento aquí un poco mi experiencia y demás. Hay mucha gente que me escribe diciendo, oye, he visto este vehículo y tal, ¿qué te parece? Y claro, yo le digo, vale, está muy bien, tiene 100.000 kilómetros, pero es que, joder, con el mismo precio, yo creo que puedes optar a algo 10 años más antiguo que eso y tal, con unas comodidades mucho mayores para lo que tú quieres, que puede ser una persona pues que vaya a pasar mucho tiempo en la furgoneta, ¿no? ¿Estás Pero de acuerdo conmigo o no con esto? em, sí y no. Es decir, claro, yo en el momento que me compré la furgoneta, yo quería la furgoneta para los fines de semana. O sea, Claro, mm, no, yo en ningún momento me imaginé claro. que terminaría viviendo en ella, trabajando en ella. O sea, como tal vez si en ese momento lo hubiese sabido, hubiese podido sospecharlo, hubiese planteado algo diferente, ¿no? Pero al Sí, final es un poco lo que decías de si yo solo quiero dormir aquí, ¿no? Yo también al principio cuando miraba decía, me da igual, como si es más pequeña, yo solo quiero poner una cama y... mm, pero luego también yo creo que también es un poco la aventura camper, ¿no? Que vas como cogiéndole el gusto, vas viendo como las posibilidades que tiene, sí, las cosas que puedes hacer, ¿no? Y bueno, y pues mira, pues al final pues terminé viviendo en ella, que sí, también es un tema que hemos hablado, ¿no? La hubiese podido vender y comprarme algo más grande o... Pero al final también para mí es mi coche, ¿no? Es como... es el coche que he usado para ir a trabajar a Barcelona, para moverme por ya, los sitios que uso hoy en día, entonces como que también está bien, ¿no? Tener como un coche con más comodidades. sí. Sí, no, desde luego, estoy seguro que en el momento que te lo compraste era una opción buenísima y que como coche no vas a encontrar nada mejor. Pero claro, al final yo pienso, ¿no? Cuánto tiempo pasamos conduciéndolo y cuánto tiempo pasamos dentro viviendo en él, ¿no? Entonces, un poco por eso. Eh, Sí. vale, y tú trabajas online. Trabajas como psicóloga. Quiero que me cuentes un poco más de esto, porque además has montado tu negocio viviendo en la furgoneta, ¿no? O sea, no es que ya trabajabas online y te mudaste a la furgoneta. ¿Cómo fue el proceso ese de montar un negocio bajo esa incomodidad, por decirlo de alguna forma, de no hacerlo en una oficina, ¿no? Como en una casa? Pues yo creo que tiene dos lados, ¿no? Porque un lado era como muy emocionante, ¿no? Porque al final estaba como emprendiendo en algo que tenía muchísima ilusión, muchísimo propósito y trabajaba y luego pues trabajas, abres la puerta y estás en la playa, ¿no? O sea que me parecía como, mm, no sé, como lo mejor del mundo, ¿no? Pero es verdad que con el tiempo al final te lo notas, ¿no? Porque sobre todo al principio, para sostenerme también tenía otro trabajo,
Entonces había días que trabajaba igual 12 horas, y lo que decía, ¿no? No tengo techo elevable, entonces con la espalda así erguida. El tema del internet también, buscar un sitio que tengas internet. Am, Además también creo que está, yo por lo menos por cómo me he, digamos, vendido, está más aceptado, ¿no? Pero al final enseñar también que tú trabajas desde una furgoneta, ¿no? Es decir, que también es una cosa un poco nueva. Entonces, como que creo que tiene como esos dos lados, ¿no? Por un lado, fantástico, pero por el otro, es verdad que cuando llega el cansancio, a ese cansancio le tienes que añadir el cansancio de vivir en una camper, ¿no? Que al final tiene, yo creo que tiene más mm, responsabilidades tal vez que una casa normal, ¿no? Porque tienes que tener agua, tienes que ver si tienes electricidad, el tema de eso, el tema del internet, el que no estés molestando a nadie, que estés en un sitio plano. Mm, Entonces, como un poco de esas dos caras, ¿no? Sí. No, muy interesante cómo lo has juntado y efectivamente al final yo creo que es una dificultad añadida, ¿no? Sobre todo cuando haces una jornada laboral importante. Yo creo que la vida en camper mientras trabajas está guay combinarla con un trabajo que no sea una jornada completa, que no sea 8 horas o más, porque para mí ya ahí pierde un poco la gracia y lo complica. Lo bueno también es que al final pues necesitamos menos dinero, es lo más habitual, entonces creo que también pues nos podemos permitir trabajar menos y Sí. vivir más, así que no sé, yo lo veo Y un poco también así. yo siempre recomiendo trabajar presencialmente porque ya es difícil teletrabajar, o a mí me parece difícil teletrabajar desde una casa, ¿no? Y si es un estudio más, porque al final no tienes un espacio literal de trabajo, ¿no? Y yo creo que eso para el cerebro es súper malo porque no llega a diferenciar cuando estás en un momento de descanso, en un momento de trabajo. O sea, estás 24/7 en tu oficina, entonces cualquier momento es posible trabajar, ¿no? Y claro, si estás en un proyecto, yo al principio estaba súper motivada, súper ilusionada, pues te da igual, o sea, la motivación lo quema todo, ¿no? Sí. Pero llega un momento que hay que poner esa barrera, ¿no? Entre, bueno, trabajo, descanso y que el cerebro pueda asociar diferentes sitios a diferentes cosas, porque si no, te puede afectar mucho en tu bienestar, ¿no? Sí, sí, no, totalmente. A mí me gusta, por ejemplo, mucho mi idea de cómo tengo un poco la oficina, entre comillas, de que la tengo que montar y luego desmontar. Entonces no puedo estar todo el día trabajando. Pues al final yo monto la oficina a la mañana para trabajar, trabajo y luego la desmonto. Y mucha gente me dice, ¿por qué no tienes algo ya más fijo, ya que tienes más sitio y tal y así? Y yo, no, es que me gusta un poco esa idea y es por eso. Pero también, claro, bueno, no lo he dicho, pero me encanta cómo te organizaste un poco tú, ¿no? De emprender en algo que al principio no te daba dinero con combinarlo con otro tipo de trabajos que sí te daban. Claro, eso te hacía trabajar mucho y pasar mucho tiempo, pero bueno, yo creo que es buen combo. Y no sé si lo había dicho por aquí, pero Ana es una de las personas que me ayudó a hacer los vídeos en su día de cuando hice 30 días seguidos haciendo Mm. vídeos para YouTube y me ayuda a editar algunos de los vídeos, que por cierto, Ana, no sé si te lo he dicho, pero creo que el que más visualizaciones tiene lo editaste tú. Así Ah, que, mira, oh, qué gracias bien, qué por esa ilusión. parte. O sea que, Ana, ya veis que vale un poco para todos. O sea, es una pasada, no, además yo tengo muy buen recuerdo y me consta además que lo haces bien en todos. O sea que sí, que veo un poco complicado ya te digo, el gestionar esto de, oye, trabajo para ganar dinero y además emprendo y además vivo en una furgoneta. Por eso me gusta mucho el decir, oye, aunque estés muy motivado en tu proyecto, yo, por ejemplo, lo que hacía y a día de hoy, claro, han pasado pues 8 años, agradezco mucho a día de hoy de decir, joder, en su día no trabajaba mucho, entre comillas, ¿sabes? No me pasaba 10 horas al día trabajando cuando en realidad tenía esa motivación, pero me cortaba para decir, ostras, no quiero acabar quemándome de mi Mm. proyecto. Sí, 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 no sé. es que es súper No, estoy importante, ¿no? contento.
Es súper importante porque si no, al final, o sea, todo tiene que tener un equilibrio, ¿no? Si, o sea, como escuché un día, ¿no? El veneno está en la dosis. Entonces, si te pasas, pues puede tener sus consecuencias, que nada es irreversible, ¿no? Pero sí, sí. Sí. Vale, Ana, y cambiando de tema un poco en el ámbito más social, me gustaría preguntarte cómo es para ti, al final tú normalmente viajas sola en furgoneta, bueno, al igual que yo, y quiero que compartas con nosotros cómo es para ti conocer a gente, tanto en Fuerteventura, que al final has estado más tiempo fija, entre comillas, o moviéndote por una isla, en comparación con, pues por ejemplo, también te has movido mucho más por otras islas que has ido más pues viendo sitios y moviéndote más, ¿no? ¿Cómo ha sido de difícil o de fácil para ti ese ámbito social? Mm, claro, esa es mi experiencia, puede ser que otra persona tenga otra. Yo es verdad que soy un poco un lobo solitario y que además Fuerteventura es un sitio que te empuja mucho a ser solitario. Y creo que en el tema camper a mí me costó conocer gente porque al final hay tanto espacio para campers que es incluso raro ir a hablar con tu vecino, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo en el ámbito camper no conocí demasiada gente, la verdad. Y luego estuve viajando por las otras islas y ahí el hándicap que yo tuve es que al trabajar online y trabajar haciendo sesiones, cuando terminaba de trabajar es que no tenía ganas de hablar con nadie. Entonces, Ya. como que, y ahí entraba un poco el conflicto de lo que te decía del estar tan expuesto, ¿no? Que era como, no quiero hablar con nadie, pero igual, yo qué sé, o tengo furgos aparcadas al lado, o tengo, yo qué sé, típica persona curiosa, y a mí eso me agobiaba mucho, la verdad. O sea, como que llegaba un momento que era como, me quiero quedar aquí encerrada, que no me vea nadie, porque no tengo ganas de hablar con nadie, no tengo la energía para socializar, ¿no? Y como que estoy agotada, pero también llega un momento en que mi rutina se volvió en solo teletrabajar, hablar con las personas con las que trabajo en videoconferencias y luego no hablar con nadie más. Y eso también me llegó a afectar mucho, porque recuerdo en El Hierro, que es una isla canaria que es encima súper pequeña y que no hay nadie, de decir, me estoy volviendo loca, o sea, necesito hablar con alguien. No Ya. es que tenga interés por conocer a alguien, pero necesito contacto con un ser humano, ¿no? Entonces, por eso te decía al principio, ¿no? Lo difícil de vivir en una furgoneta creo que depende mucho del contexto que tengas, ¿no? O sea, porque yo sé que si no hubiese estado teletrabajando, pues o solo viajando, pues me hubiese movido más para conocer a gente, para hacer tal o cual, ¿no? Pero estar trabajando no me apetecía, ¿no? Entonces, mi experiencia, digamos, en Canarias para conocer a gente, en ese sentido no fue muy de mucho éxito, pero yo siempre, las experiencias que he tenido en Península, todo al contrario. O sea, de hecho, cuando volví de Canarias fue bastante gracioso porque llegué con el ferry, me fui a dormir por Cádiz y ahí conocí a un chico que había estado un año como yo en Fuerteventura eh, y ahí nos pusimos a hablar, ¿no? Y es como, o sea, como que me da la sensación que en Península o en los sitios de Europa que he estado es mucho más fácil conocer a gente. Sí, no, coincido mucho y luego también al final con nuestro estado de cada momento, ¿no? Pues por poner un ejemplo, puede ser que tú también al salir de Fuerteventura, al final, como muchos canarios dices, ¿no? Que se sienten un poco como encerrados en las islas, ¿no? Eso, bueno, tiene un nombre y que pues al salir, pues muchas veces efectivamente pues hacemos un cambio y no sé. Me ha gustado, pero sí que tienes ahora algo que para mí creo que puede ayudar a muchos furgoneteros a conocer a sus vecinos, ¿no? Ha sacado un juego de cartas, se llama Sensibles, si no me equivoco. Quiero que me cuentes un poco más de esto y si crees efectivamente que como yo lo veo como para, bueno, conocer mejor a personas que conoces, amigos de toda la vida, pero también para, oye, pues en el momento que te apetece, el tener una excusa con tu vecino, que igual te llevas viendo unos días, pero no has tenido demasiadas conversaciones para charlar con él. No sé si lo ves un poco así. Y háblame un poco más de ese juego, tengo curiosidad.
Pues sí, sí, sí. No hace mucho he lanzado con un amigo un juego de cartas que se llama Sensibles. Y es un juego de cartas con preguntas profundas. Entonces, o sea, hay 3 niveles de profundidad, ¿no? Que según si pues como más para romper el hielo o ya es para entrar en algo más profundo. Y el juego, o sea, inicialmente está pensado para al final conectar más con las personas que quieres, ¿no? O sea, yo qué sé, porque a veces tú te piensas que conoces muy bien a tu mejor amigo, pero en realidad hace mucho que no habláis de realmente cómo está esta persona, ¿no? O de que vas a un Sí. grupo de tus amigos de toda la vida y no se profundiza en nada, ¿no? Entonces, la idea es sobre todo esa, el luchar contra la soledad y las conversaciones superficiales, pero es un juego que también encaja mucho con, yo qué sé, ¿no? Pues con citas cuando acabas de conocer a alguien o para viajar, ¿no? O sea, como para, al final viajando tienes como las mejores conversaciones, entonces es como, es una herramienta facilitadora de esas conversaciones, ¿no? Y yo creo que sí, es que además creemos, ¿no? Que el hecho de que sea un juego como que le quita un poco el peso, ¿no? Es como, va, ¿quieres jugar a un juego? Mm, Sí. y puedes presentar una pregunta de estas, ¿no? Y empezar una conversación porque al final no todo el mundo sabe plantear estas preguntas, ¿no? Entonces, sí, sí, es un proyecto que nos hace mucha ilusión. Si quieres te puedo hacer alguna Qué pregunta. guay. Sí, claro, por supuesto, sí. Digo, me pones en un aprieto aquí delante de la audiencia del podcast, pero no, te iba a preguntar además a ver qué tipo de preguntas hay y, y nada, pues sí, por supuesto, venga, adelante. Vale. Mira, voy a coger esta misma, que es del nivel 3, o sea que empezamos fuertes. Jo. Vale. ¿Qué es lo más difícil para la persona delante de ti entender sobre ti? Pregunta complicada. Sí, bueno, además no lo hemos dicho, pero Ana y yo nos conocemos desde hace bastante tiempo. Yo a Ana la entrevisté en el podcast, mira, tengo por aquí apuntado en el 129 de Cómo Traviajar. Una entrevista un poco más desde el punto de vista psicológico en los viajes, que me gustó mucho hacer. Vale, vuélveme a hacer la pregunta, por favor. Claro, iba a decir también que hay preguntas de todo. Esta en concreto tal vez es más fácil si conoces a la persona, ¿no? Pero, ¿qué es lo más difícil para la persona delante de ti entender sobre ti? Vale, Ana, como esta pregunta creo que se me hace complicado respondértela a ti, y hay mucha gente que está escuchando este podcast y que me lleva escuchando muchos años, yo creo que puede ser incluso más interesante el responder esto de cara a lo que no sabe un poco o lo que es más difícil de entender para la gente que escucha este podcast. Pero sí creo que las personas que escuchan esto desde hace tiempo no, no saben o no entienden que yo este podcast, esto que hago, la mayor satisfacción que me llevo de aquí es ser consciente de que ayudo a las personas, ¿no? Entonces me encanta el recibir vuestros mensajes de, joder, Iñigo, gracias, me has ayudado con esto, esto y esto. Entonces, que por favor, que no lo dejéis de hacer. Y sí, que efectivamente aquí hay patrocinadores muchas veces que salen y gano dinero con este podcast, pero al final es un poco por aprovechar la oportunidad, aunque yo supiese que no, que este podcast no da dinero. Lo haría igualmente porque de verdad que me hace muy feliz y es un poco la conclusión final que llego, porque sí que cuando empecé el podcast sí que lo hice pensando en vender más libros, es la realidad. Luego, después de, claro, eso fue 2019, ¿vale? Han pasado 7 años y desde entonces, pues lo hago porque siento que ayuda a la gente y de vez en cuando pues leo mensajes vuestros eso, que os ayuda o que os entretiene también, pero sobre todo esa ayuda. Así que lo vamos a dejar ahí. Me has hecho sudar un poquito, Ana, pero si Pero quieres, dime. iba a decir que qué bonito porque al final, ¿no? Es como que pones en evidencia de que a veces uno se lanza cosas pensando que obtendrá una cosa, ¿no? Y luego tienes otro tipo de sensaciones súper bonitas. O sea que gracias por compartir también. Sí, nada. Y oye, me encantaría tener un juego de cartas porque creo que es muy interesante eso, efectivamente, para que pueda jugar con gente en el camión y conocer un poco mejor a la gente que hay alrededor.
Así que nada, gracias. Y hay algo que te voy a contar que creo que no lo sabes, y es que hace mucho tiempo, creo que en 2020, entrevisté a una persona con la que, bueno, pues tenía una amistad y me dijo que quería, bueno, ella había lanzado juegos de mesa con, pues creo que con, bueno, con ONGs, ¿no? Con Médicos del Mundo, con la Cruz Roja y demás. Y quería hacer un juego de cartas, porque ya vivía en una furgoneta, para conocer a tus vecinos. ¿Vale? Que Mm. no era exactamente lo que tú has hecho o lo que vosotros habéis hecho, sino era un poco más preguntas más sencillas, ¿no? De, oye, ¿qué opina tu familia de que vivas en una furgoneta? ¿Qué, esas cosas así? Y que ella, bueno, Amondine, por si a alguien le suena del podcast, es una chica belga y entonces su idea era coger a varias personas de Europa de diferentes idiomas y entre todos pues sacar un juego en multidioma para, bueno, para ayudar a que la gente conozca más a sus vecinos de camper y ese proyecto finalmente no salió a cabo, pero bueno, pues ha salido uno casi mejor de tu mano, así que me alegro un montón que lo Ujú. hayas llevado a cabo. Qué guay, qué guay. Suena súper interesante y yo, ya te digo, creo que es súper necesario que haya formas hoy de que hablemos, de que también saquemos de dentro pues todo eso que Sí, llevamos, ¿no? Que a veces no hay tiempo ni espacio para compartirlo. sí. No, me encanta. Y bueno, invitar a todo el mundo que eche un vistazo también a las redes sociales de Sensibles, que dejaremos todo en la descripción para que veáis también un poco qué otro tipo de preguntas os podéis encontrar en este juego. Y Ana, para terminar, quiero que hablemos un poco de lo que hemos venido aquí a hablar en el podcast, que es del cansancio de la vida en camper. Creo que no hemos hecho mucho resumen de cuánto tiempo has vivido en la camper y en qué momento empezaste a sentir esto, ¿no? Es decir, ostras, me estoy empezando a quemar, ¿no? De la vida en camper. Pues mira, yo viví en camper algo, sí, más de un año y unos meses. Y insisto con lo de tu contexto vital, ¿no? Porque los primeros, bueno, sí, o sea, el primer año, súper bien. O sea, con sus pequeñas cosas, por así decirlo, pero como que no me afectaba. Cuando empiezo a notar que me quema un poco, y que de hecho ya lo experimenté cuando viajé por Italia, que estuve también 5 meses o algo más viajando por Italia con mi expareja, mm, es cuando empiezas a moverte mucho. O sea, porque yo los meses que estuve viajando por Canarias es que casi cada día dormía en un sitio diferente. Ya. Más el tema de trabajar online. O sea, ya no solo trabajar online, sino que es emprender, empezar a pagar autónomos también. Y eso, ¿no? Y el trabajar en remoto, que se le suma a la vida camper, que al final lo que tenía que gestionar siempre es busca un sitio donde dormir, es lo que decía antes, que esté plano, que no molestes, porque al final a veces vas a sitios que la gente te mira raro, ya te miran con cara de esta que hace aquí. Que haya buena cobertura. Luego que tengas batería y que no te hayas quedado sin batería, que en mi caso significa que tengo que irme a conducir. No sé dónde, pero me tengo que ir a conducir, ¿no? Que tengas agua, que no haga mucho viento, que te funcione la nevera, por lo tanto tengas comida. Mm, Todas esas cosas a gestionar cada día, más el explorar el sitio al que vas, ¿no? Porque también si estás viajando en camper, pero tampoco ves los sitios a los que vas, tampoco al final no tiene Sí. mucha gracia, ¿no? Entonces, para mí hay como, más que nada que la vida camper te implica una serie de cosas que hacerte cargo casi que de forma diaria, pero si a eso lo mueves el viajar, que a ver, el viajar yo creo que conlleva un estrés que normalmente es positivo, ¿no? Porque viene con una serie de emoción, pero cuando lo tienes que combinar también con el estrés del trabajo, para mí es cuando ahí me empecé a quemar.
Y lo que contaba un poco antes, ¿no? Y además, sin estar conociendo gente o sin estar teniendo como momentos de diversión, ¿no? Porque sí que yo sola, me gusta estar sola, me lo paso bien, pero cada día sola, sin hablar con nadie, tampoco, ¿no? Entonces, para mí fue un poco eso, el combinarlo, ¿no? O sea, como con esas otras cosas y con ese ritmo de viajar. O sea, yo creo que si viajas en camper también, y que eso es una lección que yo necesito aprender, también viajar tranquilo. Porque lo que decía, en Italia también me pasó que llegó un momento que cada día dormíamos en un sitio diferente y es que llegó un momento que recuerdo como una voz en mi cabeza que también me pasó en Canarias de que mi mente me decía, es que me quiero ir a mi casa. Y pensaba, no, si en realidad me está gustando un montón el viaje, pero yo creo que es el momento que te abrumas de tanta novedad, tener que gestionar todo el rato, ¿no? Y la verdad que ahora estoy viviendo en Fuerteventura, me busqué un poco una base porque yo sentía que mi cuerpo ya había entrado un poco como en modo supervivencia todo el rato. O sea, mm, y además, perdón que me estoy extendiendo un montón, pero No, me encanta. que al final, cuando también te estás moviendo, también tienes que plantearte a dónde voy. Y eso también, al final, también una forma de estrés, que es lo que digo, que normalmente te genera mucha ilusión. Pero cuando es cada día, ahí. Entonces, ahí lo hice mal porque viajaba con prisa, porque en el caso de Italia tenía fecha de vuelta y en el caso de Canarias quería volver a la península en verano, ¿no? Entonces, como que era como quiero ver lo máximo posible en el menor tiempo posible. Entonces, eso no lo recomiendo. Si viajas en camper, es un poco lo que haces tú, viajando simple, tranquilo, y sin querer abarcar más de lo que puedes. No sé si he respondido bien tu pregunta, Sí, por pero supuesto. No, creo que has hecho un resumen buenísimo bueno, de lo que piensas y de todo el episodio, ¿no? Sí que me gustaría intentar dar una especie de solución bueno, para que a personas pues tengan menos problemas con esto, que creo que lo resumiría prácticamente en tres cosas que, que no solemos hacer en camper, ¿no? Pero que creo que facilita mucho y es algo que yo, pues después de un montón de años viviendo así, es un poco a mi conclusión que he llegado, pero casualidad es respuesta casi a todo lo que me acabas de contar. Una básica para mí es moverte menos. Me doy cuenta que, bueno, creo que todo el mundo, ¿no? Cuando empieza a viajar en camper se mueve continuamente, ve cosas nuevas, muchos estímulos y tal. Pues fácil, no te muevas en una semana. Estate fijo en un sitio. Claro, para eso necesitas también dos cosas importantes de las que has hablado. Del agua, tener mucha cantidad de agua, no tengas miedo que el agua te ocupe tanto espacio que no puedas llevar ropa. El agua a la larga va a ser más importante. Y luego tener un buen sistema eléctrico de placas solares y baterías para no tener estos problemas. Y no sé, yo siento que con estas dos cosas que digo, de no moverte y tener un poco esta cosa del agua y la luz, ayuda mucho a alargar mucho esa motivación por la vida camper. sí. Y recordar por qué estás haciendo esto, ¿no? Porque al final yo creo que también perdí un poco el foco de que realmente lo que yo quería era una vida tranquila, una vida lejos del ruido, del estrés, de la prisa, ¿no? Y al final mi vida se convirtió en estrés y prisa. Entonces, como reconectar realmente qué es lo que te mueve de la vida camper, que está claro que es viajar, explorar, pero que, que no sea con esa presión y ese consumir, ¿no? Sí, pues Juana, nada, agradecerte todo este rato, la verdad es que ha sido una pasada. Por supuesto, bueno, vamos a hacer un pequeño artículo en mi web, en viajandosimple.com/Ana, con 2 Ns, y ahí tendréis los enlaces bueno, además al podcast, pues por supuesto al juego de cartas de Sensibles, para que lo compréis. Estoy seguro de que lo disfrutáis un montón. También a las redes sociales de Ana, donde también echa un cable con muchas cosas, y a su web. Ana es psicóloga, se dedica a eso y estoy seguro que a muchas personas les puedes echar un cable. Así que
que nada, eso que gracias una vez más por la charla tan interesante. No, mil gracias a ti, siempre un placer. Te mando un abrazo enorme desde Colombia. Igualmente desde Asturias. Chao.